nada más de síntomas, un conjunto de síntomas relacionados con la falta de digestión, que eso es lo que quiere decir dispepsia, alteración de la digestión. Y actualmente ya se reconoce como una enfermedad y tenemos que saber que dispepsia puede ser una dispepsia orgánica, una dispepsia funcional, o la que todavía no hemos estudiado, el paciente que llega, perdón, apenas por primera vez a la consulta y nos dice que tiene ciertos malestares, y entonces esa corresponde a una dispepsia no estudiada. Es importante que lo reconozcamos ya así como enfermedad, como una condición patológica, y que debemos saber secundario a qué es esa dispepsia. Entonces, con eso tenemos el que es un trastorno del tubo digestivo alto que tiene condición así sine qua non, que es después de la comida. El paciente, si no come, no tiene síntomas, pero en cuanto come, tiene manifestaciones clínicas que pueden ir desde muy leves hasta muy severas, que pueden ser 1 o 2 síntomas hasta todo el montón de síntomas que incluye la dispepsia, y que decíamos puede tener la causa orgánica, causa funcional, causa metabólica o sistémica, el paciente que está estresado y le duele la panza, el paciente que está alterado de su diabetes mellitus, que no está bajo control y que hace, al tener una situación que es el siguiente tema que vamos a ver, una gastroparesia diabética, se presenta con datos de dispepsia. Entonces, puede ser secundario todo eso, o bien nada más el paciente le dice, no sé, no lo achaco a ninguna otra cosa, nada más sé que cuando como tengo malestares en la panza, algo me duele, algo no está bien. Y se define como aquel conjunto de síntomas, no hay signos, realmente son puros síntomas los que tiene el paciente, que se caracterizan por dolor, y a veces el paciente también nos dice, no, espérame, es que no es dolor, no tengo dolor. Le da uno la receta y dice, esto en caso de dolor. No tengo dolor. Yo vengo porque tengo un malestar, estoy a disgusto, tengo un disconfort en la parte superior del abdomen, pero no es dolor, nunca tengo dolor, y se puede asociar a distensión, sensación de saciedad temprana, a sensación de plenitud tardía, a un término que aún no hay así un término como tal en el español, que los gringos le llaman bloating, que es la sensación, lo que nosotros lo podríamos poner como una sensación de distensión. O sea, nosotros tenemos el término distensión, cuando la panza se infla. Allí sí, si mido el perímetro abdominal, aumentó, si el paciente se siente el pantalón, se siente que el pantalón está apretado y se ve así barrigón. Y efectivamente hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, es que vengo y mira, aquí está mi esposo que puede constatar que en la mañana amanezco así planito completamente y luego ya comienza el día y después de comer, ¡pum!, me pongo con la inflamación, ¿sí? Se nota y hasta se ve como si tuviera un abdomen globoso, pero embarazo, se tiene que desabrochar el pantalón para poder estar a gusto. Esa es distensión, parece si tenemos término. Pero el otro bloating es esa sensación, esa percepción de estar inflado, lleno, pero el diámetro abdominal es exactamente el mismo, no hay necesidad de desabrochar el pantalón. Si ve uno al paciente, uno le puede decir, pues yo te veo plano, el abdomen se ve plano, pero el paciente siente que va a estallar. A eso se le llama bloating o sensación de distensión. Se presentan estas molestias en la parte superior del abdomen y luego aquí empieza lo bonito de la gastro. Comenzamos con las clasificaciones y con los temas de tratar de encajonar las cosas de esta manera. Se presentan el 25% de los días en las últimas 4 semanas, y ahorita vamos a ver que debe estar por lo menos 3 meses y en haber comenzado en los últimos 6 meses antes de hacer el diagnóstico. Entonces entramos en problema, pero bueno, un 25% de los días en las últimas 4 semanas sin una causa orgánica se llama dispepsia funcional. Si sabemos que el paciente se presenta con esos malestares cuando tiene una hernia hiatal, una enfermedad por reflujo, una gastritis que acabamos de ver, una enfermedad ulcerosa gastroduodenal, que vimos gastritis con ustedes y seguían las úlceras gástricas. Bueno, la seguimos ahorita con esta y luego me recuerdan que les debo la de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué tienen que ver? Van de la manita todo esto. Y el paciente puede manifestarse, les digo, con
uno o con varios síntomas que puede ser desde dolor, ardor, malestar, nada más. El paciente dice, es que algo no puedo describir cómo es el malestar, pero es malestar en la parte superior del abdomen. Distensión, saciedad temprana, plenitud tardía, es decir, como 2 cucharaditas y ya me llené. Pero con esas 2 cucharaditas siento todo el día como que me comí una vaca entera, entonces no quiero seguir comiendo porque me siento con esa distensión. Puede haber eructos, puede haber náusea, vómito, y todos estos síntomas pueden ser continuos o pueden ser intermitentes. Se pueden presentar y por eso es esto que el 25% de los días en las últimas 4 semanas. Es decir, el paciente puede tener 2 días muy buenos durante la semana donde no tiene ningún solo síntoma y el resto de los días de la semana tiene uno o varios de estos síntomas que se presentan con la dispepsia. Y decíamos, se puede manifestar o más bien clasificar como dispepsia no estudiada cuando todavía no hacemos estudios diagnósticos ni terapéuticos. Cuando ya encontramos una causa de estos síntomas, le podemos llamar dispepsia orgánica, ERG, acalasia, gastritis, enfermedad ulcerosa gastroduodenal, cualquier otra causa orgánica, la gastroparesia diabética, nos puede llevar a los síntomas de dispepsia y tener entonces la manifestación. O bien dispepsia funcional, cuando ya hice los estudios y no hay una alteración funcional, la estructura está perfectamente bien, la forma de los órganos está correcta, la secreción de ácido es normal, todo está dentro de lo normal, pero el paciente tiene la sensación. Allí entra la dispepsia funcional, que es la situación que mucho más se presenta, porque normalmente, les digo antes, cuando los reconocíamos únicamente como síntomas, conjunto de síntomas, pues sí decíamos dispepsia secundaria a la gastritis, dispepsia por la ERG. O venía el paciente y nos dice, es que tengo este tipo de malestares, y para no poner todo el montón de síntomas, poníamos, el paciente se presenta con dispepsia. Y luego ya llegábamos al diagnóstico de algo orgánico, pero por eso nació ya la enfermedad como tal, la dispepsia funcional. Es un trastorno muy común, afecta hasta el 40% de la población. En el estudio mexicano que hicieron en Veracruz, se detecta que hasta el 54% de los pacientes que acuden a la consulta pueden tener esa dispepsia no estudiada, y es más común en mujeres 2:1 que en hombres. Y hasta el 14% tienen, cerca del 15%, una dispepsia funcional. Es decir, se descartó todas las patologías que pueden darnos dispepsia, y también esa dispepsia funcional es más común en mujeres, con 1.6 contra 1 de la presentación en hombres. Y esto tiene que ver con varias situaciones que tiene que, como situación final, el que los alimentos, las emociones, la infección por Helicobacter pylori, las alteraciones de vaciamiento gástrico, nos puedan provocar las manifestaciones. Una es por aumento de la sensibilidad visceral, donde el paciente, por el consumo de grasas, por el consumo de irritantes, de condimentos, por la hipersecreción ácida o por la propia distensión como consecuencia de algún tipo de alimento. Ustedes conocen que las leguminosas, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, son alimentos formadores de gas. Entonces el paciente los consume, hay esa distensión, hay ese malestar, y tiene una sensibilidad visceral aumentada. Aunque 2 personas coman la misma cantidad del mismo alimento, uno puede tener muchos síntomas porque tiene aumentada la sensibilidad, y el otro está como si nada. Entonces, a eso es a lo que se le llama sensibilidad visceral alterada. Otros son los trastornos de la motilidad gástrica, donde tenemos alteraciones del vaciamiento. Tanto lo más común es que tengamos las alteraciones de vaciamiento con disminución de la velocidad de vaciamiento, pero puede haber también el paciente que tiene un aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico, y también se va a manifestar con dolor, ardor, eructos, etc. La mayoría de ellos tienen disminución de la motilidad gástrica, gastroduodenal. No vacía de manera adecuada, el estómago tiene una acomodación gástrica diferente, y entonces eso pues nos provoca los síntomas. Otro es la presencia de Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter nos lleva a irritación propia de la mucosa
y a alteraciones de motilidad y a cosas que se manifiestan con todos estos síntomas, y hasta el 65% de los pacientes que están colonizados y que están infectados por Helicobacter pylori tienen manifestaciones clínicas secundarias a esa infección, manifestaciones de dispepsia. Y los trastornos psicológicos y psiquiátricos, la ansiedad, la neurosis, la depresión, todo lo emocional nos va a tener una repercusión importante. Ahorita estamos hablando de tubo digestivo superior, pero luego cuando hablemos de colon vamos a hablar del síndrome de intestino irritable, donde también la génesis muy comúnmente es la situación emocional. Recordemos que el eje cerebro-intestino pues es el que se activa o se inactiva o se modifica con la respuesta emocional que tiene nuestro paciente. Entonces, siempre la situación emocional nos va a repercutir de manera importante en la función y en la percepción de síntomas y todo esto en dispepsia sobre todo, o en intestino irritable. Entonces, hablábamos de acomodación gástrica. Acomodación gástrica se le llama a la situación que tiene el estómago de que la parte principal, inicial, proximal del estómago se relaja para crear espacio para el alimento, y eso permite que aumente el volumen del estómago. Un estómago que vacío cargaba 500 mililitros, en cuanto el paciente comienza a tomar alimentos, esa parte superior del estómago comienza a relajarse, y entonces la capacidad gástrica en lugar de 500 mililitros ahora se puede volver de 900, de 1000 mililitros, pero no aumenta la presión. De eso se trata, de que se distiende el estómago y tiene la misma presión intraluminal. Cuando no tenemos esa posibilidad de que el estómago se distienda sin aumentar la presión, entonces el paciente tiene síntomas. Se distiende, pero aumenta la presión intragástrica, y eso provoca la sensación de dolor, malestar, distensión, ese bloating. Y para aliviar esa presión intraluminal importante, pues el paciente tiene eructos, pirosis, malestar, todo esto. Entonces, a eso se le llama acomodación gástrica, y es en la fisiopatología una de las causas, la alteración en la acomodación gástrica. Hasta el 40% de los pacientes con dispepsia funcional se ha detectado esa alteración de la acomodación gástrica, y se manifiesta con los síntomas de saciedad precoz, náusea, distensión, pérdida de peso, y se ha visto que la distribución del alimento en el antro contribuye a la generación de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los alimentos, recuerden ustedes que en la fisiología gástrica primero comienzan a liberarse los líquidos que no llevan el agüita sola, por ejemplo. Por eso de repente su abuelita les dice, toma agua después de comer. No, abuelita, ya quedé bien lleno. Si no, al cabo el agua se te va por los laditos. Efectivamente, el agua así solita, simple, pasa luego, aunque hayamos comido antes. Aquí no es como en la subida del camión, de que el primero que llegó es el primero que se va a subir, o el que primero que se apronta es el que se va a bajar. No, aquí el agua se detecta por el estómago y es la primera que fluye hacia el duodeno. Luego vienen los carbohidratos, luego viene la proteína, y al último queda la grasa. Entonces, la distribución que hay de alimentos allí en esa carreterita no, no se ve afectada, tiene que seguir su vía normal. Tiempo, pero es que estos ya están haciendo mucho ruido y me quitan hasta la idea. Perdón, con eso es con lo que vamos a sufrir bien gacho ahorita con el regreso a lo presencial. Entonces, esa acomodación que se da de manera natural, normal en la fisiología gástrica, contribuye a generar más síntomas, porque las grasas se quedan mucho más tiempo, y eso va a provocar más irritación y más sensación de malestar. Otras cosas que contribuyen con esto, pues bueno, ya habíamos hablado del retardo en el vaciamiento gástrico, del aumento de la sensibilidad visceral, y entonces nada más sabemos que entonces si el paciente no tiene un vaciamiento adecuado, pues va a comenzar a sentirse distendido, con malestar, dolor, etc. Cuando tiene aumento de la sensibilidad, pues también es un paciente que
ante el mínimo estímulo va a responder mucho más con síntomas. Y otra cosa es la quimiosensibilidad, donde el paciente tiene un aumento de la sensación de malestar cuando está en contacto con el propio ácido gástrico. Entonces, el paciente en cuanto empieza a comer y comienza la respuesta, es más, desde que comienza a masticar y que viene la respuesta de ese mismo eje cerebro-intestino con la activación de la producción de ácido antes incluso que el alimento llegue al estómago, nos va a provocar esa quimiosensibilidad. El paciente comienza a tener las molestias nada más por haber comenzado a comer. Y el Helicobacter, pues decíamos, bueno, la presencia propia del Helicobacter va a irritar, la ureasa, la respuesta de inflamación que tenemos en la mucosa gástrica. Cuando hablábamos de gastritis decíamos que hay la llegada de células protectoras, de fagocitos y todo esto, nos va a llevar a irritación y nos provoca entonces que el paciente tenga los síntomas como consecuencia de la infección por Helicobacter pylori. Y se dice que la inflamación duodenal de bajo grado, es decir, alteraciones de la mucosa duodenal con aumento de eosinófilos y mastocitos, se asocia a la pérdida de la integridad de la mucosa, pero no se ha visto exactamente cómo contribuye a todo esto. Y con esta inflamación duodenal de bajo grado, entonces cuando vamos a ver ahorita la recomendación que nos hace la AGA de no le hagas, cuando encuentres duodenitis así inespecífica, no le hagas toma de biopsia ni ninguna otra cosa, a menos que el paciente tenga manifestaciones así muy específicas, sobre todo de intolerancia al gluten. Pero esta inflamación duodenal de bajo grado, sobre todo aquí en nuestro medio, de repente se asocia a infección por Giardia lamblia, sobre todo por Giardia, por alteración de la microbiota, por el consumo de ciertos alimentos que provocan esa irritación, y entonces eso nos provoca que también exista una repercusión en los síntomas del paciente con dispepsia. Decíamos, la vamos a dividir en tres grandes grupos: la dispepsia orgánica, la dispepsia funcional y la dispepsia no estudiada. La orgánica en la mayoría de las ocasiones se relaciona con enfermedad por reflujo, enfermedades ulcerosas gastrodenales, enfermedad acidopéptica o aneoplasias, los tumores de la cabeza del páncreas, tumores del estómago, tumores en el duodeno. Todo esto se puede asociar a la dispepsia orgánica. Y los factores de riesgo para esa dispepsia son estos: el aumento en el consumo de alcohol, de café, de grasa, de AINES, de estrés, la situación de estrés, ansiedad, depresión, las neurosis, todas las situaciones emocionales son factores de riesgo para desarrollar el conjunto de signos y síntomas. ¿Cuánto es lo normal, o bueno, cuánto alcohol, a partir de cuánto alcohol hace daño el consumo de alcohol en un día? Ni idea, Doc. Una caguama. No, no sé qué. Como dos copas, se dice, ¿no? Bueno, no sé cómo se dice. Ajá. Bueno, fíjense que aunque la Asociación Americana del Corazón recomienda sobre todo los vinos tintos como factor de protección cardiovascular, nuestro hígado no está diseñado para metabolizar alcohol. Entonces, siendo estrictos, no estamos diseñados para beber alcohol, no deberíamos de hacerlo. Una de las recomendaciones de la reunión regional del sur de la Asociación Mexicana de Gastro, hablando se trató de puro hígado, entonces hablaban de hepatopatía grasa no alcohólica y de hepatopatías por alcoholismo, y la controversia pues era eso: ¿cuánto le puedo decir a mi paciente que puede beber de alcohol a la semana, al mes, al día? La recomendación es nada. Con el café, siempre salgo yo con mi café. ¿Cuánto es de café? ¿Con cuánto me hace daño? ¿Con cuánto me comienza a hacer daño? ¿Después de cuántas tazas al día? A ver, el cafetero. ¿Cuántas era, perdón? 4. A partir de 4 tazas, exactamente. Si usted consume menos de 4 tazas de café al día, tiene efecto diurético, antioxidantes,
probióticos, un montón de beneficios que tiene el café. Pero cuando nos pasamos de 4 tazas al día, entonces tenemos respuestas de taquicardia, de insomnio, de irritabilidad, un montón de cosas. Entonces, la recomendación es poco café. De alcohol, pues bueno, debemos ser conscientes también que si le decimos al paciente no consumas alcohol, siempre nos va a hacer trampa y va a comenzar a no decirnos cuánto consumió. Pero lo que se puede es que el paciente le digamos también la respuesta de Luis Fernando, que menos de 2 copas al día. Efectivamente, una copa el corazón como factor protector y no de todos los alcoholes. Todos los destilados nos llevan a mucho mayor problema. Entonces, los vinos de mesa son los que se pueden utilizar. El consumo de grasa, el consumo de AINES, y ahí viene una de las recomendaciones que vamos a ver ahorita del tratamiento, va a venir eso, que podemos modificar los AINES que toma el paciente porque no le vamos a quitar el medicamento y que le duelen las rodillas, que le duele la espalda, que le duela todo, si le está haciendo daño al estómago, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proteger bien nuestro estómago y cambiarle el AINE. Y todas las situaciones emocionales, pues convencer al paciente de que requiere ayuda a través, en algunas ocasiones, de psicología, en otras ocasiones con psiquiatría, para mejorar estas situaciones de ansiedad, depresión, neurosis y el manejo del estrés, que son factores desencadenantes importantes. ¿Cómo se manifiesta el paciente con dispepsia? Pues ya decíamos, tiene esa gama de síntomas, puede tener uno, puede tener varios, puede tenerlos todos, que es secundario a comer. El paciente tiene dolor o malestar epigástrico, sensación de llenura postprandial, sensación de saciedad temprana, de saciedad tardía, distensión abdominal, ardor, náusea, vómito, eructo, sensación de un dolor no nada más ardoroso, sino también opresivo, y que cuando hablamos de dispepsia funcional no tenemos alguna alteración estructural. Y luego decíamos que los síntomas deben presentarse en el 25% de los días en las últimas 4 semanas, pero debe ser continuo todo eso en los últimos 3 meses y haber iniciado por lo menos 6 meses antes de que hagamos el diagnóstico. Si no me acuerdo ni qué desayuné ayer, el paciente pues tampoco se va a acordar si el 25% de los días en las últimas 4 semanas de los últimos 3 meses, pero haber comenzado por lo menos 6 meses antes, pues ya nos metimos en problema. Sin embargo, pues bueno, con que el paciente nos manifieste que tiene ahí ese malestar y todo esto, podemos nosotros llegar al diagnóstico de dispepsia. Y nada más saber si es funcional o es orgánica. Decíamos entonces las características o los criterios para el diagnóstico: el 25% de los días las últimas 4 semanas, en los últimos 3 meses de manera continua, pero 6 meses antes de que hagamos el diagnóstico. Y pues bueno, para ponerlo todavía más difícil, los expertos se reúnen en Roma cada 5 años para llevar a cabo el consenso de Roma de los síntomas funcionales digestivos. Antes era un folletito así pequeñito que salía de los criterios de Roma y se comenzaron a utilizar sobre todo en síndrome de intestino irritable. Pero ahorita hay hasta los criterios de Roma para la disfunción del esfínter de Oddi, criterios de Roma para la disfunción de la parte inicial del yeyuno y cosas así. Entonces, pues bueno, lo que sí dice Roma es que la dispepsia funcional se define como una condición médica que repercute de forma significativa en las actividades habituales del paciente y se caracteriza por uno o más de los siguientes síntomas: la sensación de plenitud postprandial, la sensación de saciedad temprana y el dolor, que puede ser dolor o ardor epigástrico, que no se pueden explicar luego de una evaluación clínica rutinaria. Ustedes exploran ese abdomen y pues no tiene alguna causa que nos explique por qué el paciente tiene estos síntomas, y entonces ya con eso lo podemos clasificar para no meternos tanto en lo de los 25% de los días en los últimos. Roma 4 nos dice nada más esto: que el paciente tenga uno o más de los siguientes, con eso ya lo clasificamos como dispepsia. Y cuando vemos que no tiene asociación con alguna causa orgánica, entonces la clasificamos como dispepsia funcional.
Los síntomas y signos pues se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a los criterios de Roma. Ellos dijeron, podemos dividirlo en síndrome de dolor epigástrico y síndrome de estrés postprandial. ¿Qué quiere decir esto? Que el síndrome de dolor epigástrico es la presencia de uno o más de los siguientes. A Roma le gusta mucho eso, uno o más de los siguientes, o por lo menos dos de los siguientes. Entonces ellos dicen, el síndrome de dolor epigástrico es cuando tenemos uno o más de los siguientes. Dolor agudo epigástrico de moderada intensidad, al menos una vez por semana, y que puede estar en ayuno y estar inducido o aliviado por el alimento. Aquí ellos ya cambian un poco a lo que decíamos hace ratito de que siempre desencadenado por los alimentos, pero sí nos dice, puede ser en ayuno, pero si el paciente come o se le quita o le da más fuerte el dolor, entra en el cuadro de síndrome de dolor epigástrico. Por su parte, el síndrome de estrés postprandial es aquel que se manifiesta como plenitud postprandial con una intensidad que puede impactar las actividades normales. Ese paciente que después de comer se tiene que ir a acostar, tiene que estar cuidándose la parte superior del abdomen porque tiene malestar, sensación de plenitud o sensación de saciedad precoz que impide terminar con una porción normal de alimento. Comencé a comer ya 3 cucharaditas, no, ya no puedo seguir, cuando antes se consumía el plato completo del alimento. Y estos se presentan por lo menos 3 veces a la semana y pueden también ocurrir eructos, distensión epigástrica postprandial, náusea, pero no son específicos de la dispepsia, estas otras manifestaciones agregadas que pueda tener el paciente. En más de un tercio de los pacientes con dispepsia funcional se pueden presentar en el mismo momento el síndrome de dolor epigástrico y el síndrome del estrés postprandial y pueden estar allí traslapados uno junto con el otro. Los síntomas que se alivian con la expulsión de gases o heces no se consideran parte de la dispepsia, eso tiene que ver con otra cosa, con trastornos funcionales tal vez del tubo digestivo inferior o trastornos orgánicos, pero no con la parte de dispepsia. Y el vómito persistente nos orienta a la posibilidad de un diagnóstico diferente. Ese no entra cuando es ocasional, cuando el paciente nada más tiene náusea, puede entrar en dispepsia. Cuando tiene vómito, ahí hay que comenzar a pensar en otra cosa. ¿En quién sospecharemos la causa orgánica? En el paciente que se presenta con hemorragia digestiva alta, el que tiene anemia, sobre todo anemias por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, el que tiene falta de células productoras de factor intrínseco, el de anemias megaloblásticas, hay que sospechar que tiene una causa orgánica. O bien en las anemias que tienen la característica de ser anemias por pérdida constante de sangre. El que tiene pérdida de peso inexplicable, el que tiene a la exploración física una visceromegalia, una masa palpable en el abdomen, sobre todo en la parte superior o en el ombligo, el que tiene un dolor repetido y continuo, en especial de predominio nocturno, porque esta es una característica importante también. Los síntomas de dispepsia se asocian a alimentos y además respetan el sueño del paciente. Si el paciente va y se toma la siesta después de la comida, no tiene molestias. Le respeta el sueño nocturno. Cuando el paciente se presenta con el dolor, con la sensación de distensión, con la náusea, con todo esto, mientras está dormido y estos síntomas lo despiertan, quiere decir que el paciente tiene alguna otra causa, que va a ser una dispepsia orgánica. Hay algo más que le está provocando el problema. El paciente que tiene disfagia, el que tiene vómitos de repetición, como lo habíamos dicho, o que se presenta con fiebre, ese tiene una causa orgánica de los síntomas. También debemos saber que los datos de alarma es, ya recordemos que en gastro, la edad que debemos reconocer nosotros como momento de dificultad o de alerta es el paciente que tiene el inicio de los síntomas después de los 50 años, el que tiene historia familiar de cáncer gástrico, el que tiene alteraciones como tumores, visceromegalias en la parte superior del abdomen, el que se presenta con disfagia. Si vieron, disfagia no venía en los síntomas de dispepsia, anemia, pérdida de peso mayor del 5% no intencional, hemorragia digestiva alta, vómito persistente, accesos de tos con broncoaspiración. Pues ahí o se trata de acalasia, o se trata de enfermedad por reflujo, o se trata de complicaciones de ellas, cáncer sobre todo, o divertículos del esófago. Y los pacientes que tienen el consumo de AINES frecuente asociado a otros signos y síntomas de alarma.
el consumo de AINES con hemorragia digestiva alta, el consumo de AINES con la pérdida de peso, pues nos tiene que hacer sospechar que el paciente tiene alguna otra situación. Y hay factores de riesgo que obligan a realizar estudios, que no nos vamos a quedar nada más diciendo, bueno, pues se trata de los síntomas de dispepsia, sí tiene más de 50 años, etcétera, le tengo que hacer estudios siempre, endoscopía, al paciente que tiene más de 55 años, el que inició los síntomas a partir de los 45, pero que vive en áreas de riesgo para cáncer gástrico, sobre todo los japoneses. Historia familiar de neoplasias digestivas en cualquier lugar, desde pólipos hiperplásicos en el estómago, en el colon, cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer en cualquier parte del tubo digestivo, es un factor de riesgo que nos obliga a realizar estudios al paciente. El que tiene historia personal de enfermedad pseudopéptica, ese que ya se sabe con una úlcera gástrica, el que ya sangró del estómago, el que tiene alguna otra situación, siempre junto con el estudio de dispepsia tenemos que buscarle dónde está el tumor. Y el que tiene historia personal de consumo de AINES, sobre todo durante muy buen tiempo. ¿Qué estudios vamos a hacer para determinar la causa de la dispepsia? Endoscopía, esa estamos obligados a hacer endoscopía cuando andamos buscándole si es orgánica o si es funcional, y podemos apoyarnos con biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular y la química sanguínea, 3 elementos. La biometría nos va a permitir identificar datos de anemias, por ejemplo. La velocidad de sedimentación globular también, si está acelerada, nos habla de situaciones de inflamación o de tumores. Y la química sanguínea de 3 elementos nos va a permitir identificar la causa orgánica cuando el paciente tiene una hiperglicemia importante, y luego nos apoyamos todavía con la hemoglobina glucosilada y la vemos que está para arriba y para abajo y todo muy elevada. Quiere decir que ese paciente va a desarrollar una gastroparesia diabética. Entonces, una uremia, el paciente de insuficiencia renal que tiene aumento de la urea y de la creatinina, pues la uremia también repercute de manera importante en los síntomas gastrointestinales altos. Las pruebas de función hepática, la serie esófago-gastrodenal y la prueba del aliento no son de utilidad probada para todo esto, pero de repente en el escrutinio de enfermedad por reflujo, de gastroparesia diabética, podemos utilizar la serie esófago-duodenal, ¿sale? Y permítanme un momento. Perdón. Entonces, decíamos, endoscopía, esa siempre que buscamos la causa, tenemos que partir por una endoscopía. Nos permite la toma de biopsias, nos permite ver si el paciente tiene una úlcera, si tiene pólipos, entonces siempre la endoscopía. Y se puede hacer la endoscopia con la toma de biopsias para momentos donde pensamos en neoplasias, por ejemplo. La endoscopia, ya saben ustedes que nos ayuda mucho en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, con las causas orgánicas, siempre endoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice aquí la recomendación que a pesar de que la patología orgánica es poco frecuente, no se justifica la realización de endoscopia en todos los pacientes con dispepsia. El paciente que responde bien al tratamiento médico inicial, el que no tiene factores de riesgo, el que no tiene los factores que nos obligan a realizar estudios, no es necesario hacerles una endoscopia. La endoscopia está indicada en aquellos pacientes con inicio de los síntomas después de los 55 años, el que tiene vómito persistente, el que tiene pérdida de peso, otra vez ya lo habíamos dicho 2 veces, el que tiene una masa o tumor abdominal, el de la historia familiar de cáncer de cualquier parte de tubo digestivo superior, el que tiene anemias por deficiencia, el que tiene evidencia de una hemorragia gastrointestinal
y el que tiene datos de alarma de en enfermedad por reflujo, disfagia o dinofagia, siempre endoscopia, porque pues la causa puede ser una neoplasia. Y la toma de biopsias, decíamos, bueno, cuando tenemos los datos de infección por Helicobacter pylori, pues tomamos las biopsias. Cuando sospechamos de alguna otra cosa, sobre todo neoplasias, hay que tomar las biopsias, pero la Asociación de Gastroenterología de los Estados Unidos no recomienda la toma de biopsias duodenales si no tenemos lesiones que nos apoyen a decir que el paciente tiene enfermedad celíaca, por ejemplo. Como tienen más pacientes celíacos, hablan de este tema. Pero aquí con nosotros, si el endoscopista entra y nos dice, se ve esto como que tienes Giardia lamblia, decíamos que la inflamación duodenal nos tiene que alertar y nos tiene que poner a darle el tratamiento de antiparasitario para la giardia, y entonces con eso controlamos el síntoma de dispepsia. En cuanto a los estudios funcionales, porque si decíamos que una buena parte de la dispepsia puede clasificarse como problema funcional, entonces no en todos vamos a poder hacer estudios funcionales, ni son de mucha utilidad, porque primero son difíciles de hacer, no están completamente estandarizados, pero bueno, en algunos de ellos vemos que existe esa situación de alteración de la acomodación del fundus gástrico, que ya hablamos de ella. Se puede buscar la medición del vaciamiento gástrico con gammagrafía, con marcadores radioopacos, con cualquier otra cosa, cuando estamos sospechando que el paciente tiene una gastroparesia, pero pues no es lo más común que hagamos estudios funcionales. Con que hagamos los estudios que nos descarten la causa orgánica de la dispepsia, entonces nos podemos quedar ya con el diagnóstico de dispepsia funcional. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial sobre todo de dispepsia funcional? Pues las dispepsias orgánicas, todas las causas de dispepsia orgánica, y entonces el paciente que tiene enfermedad ulcerosa péptica, el que tiene enfermedad pancreatobiliar, siempre es un diagnóstico diferencial porque puede tener una colecistitis, por ejemplo, o una colelitiasis, aunque no tenga colecistitis en ese momento, y eso provocar síntomas de falta de digestión, y entonces esa dispepsia secundaria a enfermedad al problema de la vesícula, pues va a ser el diagnóstico diferencial sobre todo de la funcional, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos el diagnóstico y que descartamos la causa orgánica, entonces nuestro tratamiento, e incluso cuando estamos buscando la causa orgánica y cuando la encontramos, el objetivo de nuestro tratamiento es aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Que el paciente no sufra el momento de comer. Él ya sabe que va a llegar la mañana y que va a tener que desayunar, y como va a tener la sensación de distensión, el malestar, etcétera, el dolor, pues no quiere desayunar, no quiere comer. Mientras no coma, el paciente no va a estar con síntomas. Entonces, el paciente prefiere no comer. Entonces, que el comer se vuelva otra vez una actividad buena para el paciente, una actividad donde tiene placer al comer y no dolor y malestar. Entonces, el objetivo es aliviar síntomas, mejorar calidad de vida. Se le recomienda al paciente que disminuya el consumo de todo lo que ya dijimos: irritantes, grasas, condimentos, café, alcohol, etcétera. Que consuma inhibidores de la bomba de protones, normalmente tanto las orgánicas y las funcionales. Si es orgánica porque tiene úlcera, porque tiene una gastritis, pues se va a curar eso y en automático vamos a quitar los síntomas de dispepsia. Podemos utilizar procinéticos para ayudar al vaciamiento gástrico, para mejorar esa acomodación del fundus gástrico, y entonces los procinéticos, sobre todo los que tienen acción mucho más específica sobre tubo digestivo superior, nos sirven muy bien, y de ellos la cisaprida, la domperidona funcionan bien. Y en algunos pacientes, sobre todo los que tienen el trasfondo emocional, podemos utilizar antidepresivos, donde los tricíclicos tienen mejor función que el resto de antidepresivos. Hay algunas recomendaciones en gastro, sobre todo en los trastornos funcionales que tienen mucho que ver con la situación emocional. Se evalúa qué tipos de terapias, sobre todo psicológicas, pueden funcionar
de manera adecuada y cuáles sí se pueden indicar o se puede decir al paciente que las utilice, que sí le van a servir y cuáles definitivamente no. Y no hay suficiente, en cuanto a dispepsia, no hay suficiente evidencia para establecer una recomendación para ningún tipo de terapia psicológica, ni hipnoterapia, ni la cognitiva conductual, ni ninguna otra cosa. No funcionan muy bien en dispepsia funcional, no ayudan, así como decíamos en otras patologías que sí, el ponerles las manitas y todo eso sí les iba a ayudar. Aquí se ha visto que definitivamente no. En un estudio de más o menos 250 pacientes que, sobre todo ya saben ustedes que los chinos, los japoneses utilizan mucho terapias alternativas, hicieron un estudio donde vieron esto, está mal escrito, es Reiki Kunchito, que incluye 8 componentes de hierbas, raíces, tallos, frutos y un hongo con posible acción procinética y que se evaluó en ese estudio multicéntrico durante 8 semanas de tratamiento y de los 250 pacientes, el 33.6 contra el 23.8 dijeron haberse sentido mejor con ese Reiki Kuchito que con el placebo que les dieron. Sin embargo, no tiene una relevancia estadística, no tiene una significancia así importante, pero hay pacientes que van a venir y les van a decir, es que cuando me tomo el tecito de hoja zen me siento mejor, pues síganselo tomando, no nos va a provocar mayor problema. Pero hay pacientes que vienen y les dicen, no, es que me dijo mi comadre que me tomen para quitar estos síntomas, que en un vasito con agua le ponga 5 gotitas de aguarrás o de tiner y que me lo tome. No, no lo haga. Que el dióxido de cloro, aparte de curar el coronavirus, también ayuda para esto. No, no lo haga, le puede provocar mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, ser cuidadosos con lo que le recomendamos a nuestro paciente. Si él dice que yendo a la terapia de hipnosis se siente mejor, aunque no esté comprobado, pues ustedes díganle que siga yendo a la terapia de hipnosis para que vaya a mejorar. Cuando no sean cosas que nos vayan a poner en peligro, las podemos aprobar. Cuando el paciente tiene ya la institución del tratamiento adecuado, bien y todo, pero pasan 4 a 12 semanas y hay mejoría, no necesitamos continuar con el manejo. El paciente viene y nos dice, ¿qué crees? Ya se me quitó, ya como bien, bien a gusto, ya no tengo dolor, ya no siento la distensión, ya puedo comer mi porción normal, ya como mis 3, 4 veces al día sin mayor problema. Entonces, no necesitamos continuar manejos durante mucho tiempo, como sí podría ser, por ejemplo, con el paciente, cuando hablábamos de ERGE, cuando tenemos el desencadenante y todo eso, el paciente puede seguir con el tratamiento durante un buen tiempo. O cuando hablemos de intestino irritable, diremos, el paciente, siempre que tenga molestias, hay que recomendarle que tenga el medicamento para que lo tome y se controlen. Acá no es necesario. Sin embargo, si después de 4 a 12 semanas de tratamiento no hay mejoría, entonces, de manera empírica, iniciar erradicación del Helicobacter. Cuando el paciente tiene recurrencia de síntomas después de 6 meses de haber suspendido el tratamiento, o sea, mejoró en estas 4 a 12 semanas, ya anda como si nada, y después de 6 meses vuelve a tener síntomas, entonces repetimos el tratamiento como si fuera la primera vez, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no tengamos datos de alarma ni una cosa que nos lleve a situación difícil. Pero si el paciente no tiene mejoría, si el paciente tiene persistencia de los síntomas a pesar del adecuado tratamiento inicial de la erradicación del Helicobacter, si tiene dispepsia con signos de alarma, si tiene dispepsia después de los 50 años o dispepsia y el uso de AINE que no mejora con el inicio de inhibidores de la bomba de protones, pero también inhibidores de la bomba de protones buenos, que le inicien por lo menos pantoprazoles, omeprazol, lansoprazol, etcétera, y el cambio de AINE en 4 a 12 semanas, el paciente no tiene mejoría, lo mandamos siempre con el especialista para un abordaje diferente y buscarle la causa orgánica de la dispepsia, sobre todo enfocado a complicaciones o a tumores. ¿De acuerdo? Como conclusión de nuestro tema, la dispepsia es un problema clínico muy frecuente. Yo creo que así lo que veíamos ahorita en la diapositiva inicial acerca de bueno, cuando hablábamos de la epidemiología, el que más del 40% de las personas han sufrido dispepsia en algún momento de la vida, pues yo creo que lo podemos corroborar la mayoría de nosotros, es decir, de repente cuando hay alguna situación tenemos síntomas dispépticos, es muy frecuente. La mayoría de los pacientes con dispepsia van a tener una endoscopia normal, es decir, son pacientes con dispepsia funcional,
lo que establece el diagnóstico. No es necesario ir más allá en la mayoría de los pacientes. La endoscopía otra vez está recomendada en todos aquellos pacientes que pasan la barrera de la edad, los 50 años, o los que tienen datos de alarma y los que no responden al tratamiento. La dispepsia funcional es un grupo heterogéneo de pacientes con síntomas de diferentes mecanismos fisiopatológicos y por lo tanto, pues hay que individualizar el tratamiento con cada uno de los pacientes. El tratamiento, aparte de la modificación de estilo de vida del paciente, puede incluir la erradicación del Helicobacter pylori, siempre los inhibidores de la bomba de protones y se ayudan con los procinéticos. Cuando el paciente tiene síntomas intensos que persisten a pesar de la terapia inicial, podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos en dosis bajas que nos ayudan. Recuerden ustedes que los antidepresivos no nada más actúan en el sistema nervioso central, sino que tienen una actividad sobre el tubo digestivo y esto nos va a ayudar a mejorar las condiciones de nuestro paciente, aparte de quitar el fenómeno desencadenante a nivel de sistema nervioso central. Las opciones terapéuticas disponibles son de eficacia limitada, no hay algo así completamente como cuando estudian ustedes fiebre reumática, prevención de la fiebre reumática. Ponle sus inyecciones de penicilina y con eso ya, libre. No, aquí estamos limitados en tratamiento, como es un montón de cosas que pueden estarnos provocando y un montón de síntomas, pues no tenemos todavía algo así, una pastillita mágica que vaya a quitar todo. Acaba de salir hace poco tiempo un producto que se llama Iberogast. Luego leen la información para prescribir. Pues promete quitar todo esto, es natural y nos dice que sirve para todos los síntomas dispépticos. Entonces, ojalá que sí, pero entonces hay que buscar nuevas alternativas, hay que pedirle al paciente que busque él con el cambio del estilo de vida, con el ejercicio, con la disminución del consumo de AINES y todo eso, que busque la forma individualizada de cada uno de llegar a tener mejoría. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a la dispepsia? Sí, doctora. Nada más tengo una duda en cuanto a que si, por ejemplo, una causa orgánica como lo es la hernia yatal, puede causar dispepsia. Así es, decíamos de las causas orgánicas, las más comunes, enfermedad por reflujo, que puede ser con o sin hernia yatal, la enfermedad ulcerosa gastrodenal y la enfermedad acidopéptica, las gastritis en general, son las causas más comunes de dispepsia orgánica. Y puede suceder después incluso de que ya le hicieron la cirugía, pero pues de la cirugía ya pasó más de, no sé, 15 años. ¿Puede suceder? Allí tendríamos que preguntar, ¿tuvo mejoría en los primeros 5 años? Hay pacientes que dicen, sí, se me quitó, perfectísimo, no tuve ningún problema en los primeros 5 a 10 años. Después de ese tiempo, volví a tener los síntomas. Ahí quiere decir que lo que hablábamos allí y que vamos a platicar un poco más cuando lleven cirugía, que sean niños grandes, la cirugía antirreflujo tiene un tiempo de vida media de 10 años. La mayoría de los pacientes, afortunadamente, aunque desaparezcan los cambios físicos, permanecen los cambios funcionales. Pero muchos pacientes que han sido sometidos a cirugía antirreflujo mejoran, están perfectamente bien y de repente entre los 5 y los 10 años vuelven a tener síntomas. Allí hay que hacer una cirugía de revisión. Hay que, bueno, primero iniciar tratamiento médico, evaluar todo eso y la mayoría de ellos terminan en cirugías de revisión. Otra cirugía para controlar eso. Si nunca se le quitaron los síntomas, entonces quiere decir que se operó tal vez una cosa que no, o a lo mejor tenía una indicación quirúrgica, pero también se puede hacer, decía mi maestro de patología, hacer cacaricio y tener viruela. Tenía la enfermedad por reflujo, la hernia yatal y además enfermedad ulcerosa, a lo mejor alguna otra cosa que sea lo que hace que persista el paciente con síntomas. Ok, doctor, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? Bueno, es que me quedé atrás anotando, pero
¿Qué dijo? ¿A qué ayudaban los antidepresivos tricíclicos? Los antidepresivos, aparte de la acción que tienen en el sistema nervioso central y de ayudarnos a controlar los síntomas de depresión, nos permiten que a nivel de tubo digestivo, porque tienen receptores, nos permiten también mejorar la motilidad sobre todo y disminuyen la hipersensibilidad, nos ayudan a mejorar. Y entonces por eso en dosis bajas los antidepresivos nos ayudan a controlar mucho el síntoma, los síntomas de dispepsia. Qué bueno que retomas el tema porque hay pacientes que se molestan cuando les sugerimos el uso de antidepresivos. Entonces, lo que podemos hacer es decirles que los utilizamos en dosis bajas buscando la acción en tubo digestivo, porque se molestan los pacientes cuando les decimos que vamos a iniciar algo de antidepresión. Ok. Y, por ejemplo, también comentó que si la dispepsia se acompaña, bueno, come, ¿no? Y después, respecta el sueño nocturno, eso sería una dispepsia funcional, dijo. Exactamente, la dispepsia funcional, generalmente el paciente no despierta durante el sueño con molestias ni nada de eso. Ok, gracias. No, al contrario, ¿alguien más? Bueno, pues entonces, la siguiente clase va a ser enfermedad ulcerosa gastrodenal y sus complicaciones. Y pues esa ya la tenemos el miércoles. Nos vemos presenciales acá en el 113. Híjoles. Sale, pues nos vamos a conocer. Pórtense bien. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Adiós. Adiós.